Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Aquí estamos. Gutiérrez, un día más, Eric. Un miércoles más. Hoy, miércoles de fútbol competitivo, Miércoles de fútbol, podemos decir que con los partidos que va a haber hoy, porque hablaremos más adelante de esa Supercopa Europea, arranca la temporada. Sí, estoy totalmente de hoy acuerdo. Arranca la temporada, estamos en capacidad de confirmar en Radio Libertad a las 10:10 de la mañana del miércoles 12 de agosto que arranca la temporada, pero primero vamos a hablar de equipos importantes. Hablemos del Fútbol Club Barcelona, quien ya conoce el alcance de la lesión de Ronnie Bardghji. ¿Bardi o Bardghji? Yo le llamo Bardi, pero cada uno, es que son, cuando los nombres están complicados, yo cada uno le llamo. Es que tú eres muy de Jamie Vardy, que te gustaría tener un Vardy en Jamie el Barça. Vardy, soy fanático. No, al Barça no. Ya son 39, pero me encantaría verlo en la Liga. Ronnie Bardghji. Ahora que está fichando jugadores contrastados el Depor, que lo fichase el Depor, ¿no? A Bardi, jugando a Aubameyang Vardy. Bueno, buah, sería tremendo. El carisma hecho dupla delantera. Aubameyang Vardy Traoré. Bueno, vamos a otra cosa porque esto me vengo arriba. Bardghji ha sufrido esa grave lesión en la rodilla y se ha confirmado que es una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha, aunque el club azulgrana todavía no ha dicho cuánto tiempo va a estar de baja, así que se habla de 6-7 meses y que no volvería evidentemente hasta 2027. El jugador se perderá, como digo, esta primera parte de la temporada y se someterá a una operación quirúrgica los próximos días. Después de dicha intervención sí que se sabrá el alcance y el tiempo de baja, que como digo, pues serán esos 7, incluso 8 meses se llega a hablar. La lesión se produjo, para que la gente lo sepa, en el entrenamiento de este lunes, que por cierto se quedó entrenando en el campo del Barcelona porque no viajó a Italia porque iba a salir vendido o cedido, cuando evidentemente pues al final no va a ocurrir esto después de su lesión. El Barcelona y el PSG, por otro lado, están a punto de cerrar el acuerdo por el traspaso de Ferran Torres. Las dos partes están cerca de llegar a un acuerdo que rondará los 50 millones fijos más ciertos millones en variables que todavía no se saben. Por este motivo, el Barcelona ha permitido a Ferran que no se entrene hoy con el primer equipo porque, como digo, está todo muy cerca. Por cierto, Koundé ya ha regresado a los entrenamientos con el Barça y solo faltan, en el día de hoy lo van a hacer, Lamine, Cubarsí y Olmo, que son los últimos en llegar. Y por último, noticia de última hora, el Barcelona insiste todavía más con Rodri Hernández. Parece, según informa Fabrizio Romano, que ha hecho una nueva oferta verbal al Manchester City de 60 millones de euros más variables. Sin embargo, los Citizens dicen que no lo venden si no es por 80 millones de euros. Ahora nos vamos al Madrid, al Real Madrid, donde ya hay convocatoria para el Teresa Herrera y además se ha estrenado el documental de Mourinho. Sí, empecemos hablando de ese Teresa Herrera porque hoy Arda Güler será el timón blanco ante el Depor de La Coruña. El turco asume galones para afianzarse como el organizador del esquema de Mourinho en la edición 81 del trofeo Teresa Herrera. Ante las ausencias, por supuesto, y porque se están poniendo a punto también Kylian Mbappé, Tchouaméni, Konaté, Cucurella y Bellingham. Vinicius será la gran atracción en este partido que se jugará en Riazor para liderar al conjunto blanco. Hay que decir que la saga podrá estar conformada por Rüdiger y por Hausen, que pues recibieron gol cuando estuvieron en el partido, cuando salieron en el partido contra el Ferencváros, mientras los canteranos lograron mantener la portería a cero. El Depor de La Coruña viene invicto en esta pretemporada. Ojo con el Depor, que puede causarle problemas al Real Madrid. Pues bueno, después de 13 años, el Real Madrid vuelve a visitar al Depor de La Coruña en el Teresa Herrera. Pero bueno, hablemos de Mourinho y ese documental en Netflix, porque la plataforma ha lanzado la miniserie documental de 3 episodios rodada durante 2 años sobre el técnico portugués. La producción revela, o reabre, mejor dicho, las viejas rencillas entre Mourinho y Casillas, recordando aquella llamada a Xavi Hernández y donde Mourinho asegura que le dijo a Casillas que esto es la guerra. Cuando vayan a la selección podrán darse besos, pero por ahora no.
Mourinho también asegura que en esos primeros momentos con Iker Casillas, que Casillas, las primeras 3 conversaciones con Mourinho fueron sobre los siguientes temas. Primer tema: Mourinho, quiero que los jugadores de la selección española que estén en el Real Madrid tengan más días de vacaciones. Segunda conversación: Mourinho, quiero que los entrenamientos arranquen 1 hora más tarde, porque a esa hora en la que usted arranca los entrenamientos hay mucho tráfico en Madrid. Y tercera conversación: Mourinho, quiero que no concentremos en hotel antes de los partidos, sino que cada jugador llegue directamente para el encuentro que se va a jugar. O sea, yo creo que está justificado un poco ese enfrentamiento, ¿no? Sí, el enfrentamiento entre Mourinho y Casillas. Bueno, en ese documental también hay que decir que hablan otras estrellas del fútbol internacional como Ibrahimovic, Terry, Lampard, el mismo Alex Ferguson o también Hazard. La gran curiosidad es que se trató de contactar a Josep Guardiola para que participara en el documental, pero Guardiola y el entorno de Guardiola dijeron: participo si Mourinho me dice que participe. Si Mourinho no me dice que participe, no participo. Pero Mourinho nunca llamó a Josep Guardiola para participar en su documental, cosa que hubiera sido muy interesante. Pues sí. Ahora sí, vámonos al mercado de fichajes y sigamos actualizando el minuto resultado de las incorporaciones en el fútbol nacional e internacional. Efectivamente, empezamos por ese anuncio del delantero Robbie Ure, el delantero escocés, que ayer dije que era sueco, no juega en Suecia, pero es escocés. Ha fichado por el Sevilla Robbie Ure hasta 2031, que llega desde el ICA Sirius por 9 millones de euros. Por otra parte, el Villarreal ha cedido a Thiago Fernández al Levante, fichaje que llegó la temporada pasada y fue cedido al Real Oviedo, pues esta temporada jugará en el Levante. Como digo, Ruggeri pondrá rumbo a Inglaterra, el jugador del Atlético de Madrid se va al Aston Villa de Emery, que lo veremos jugar hoy, no a Ruggeri evidentemente, sino al Aston Villa de Emery, por unos 30 millones de euros. Por otro lado, en segunda división, Idiáquez se queda fuera del Cádiz, el entrenador ha sido destituido y Albert Celades es el que le va a sustituir. Todo eso se produce a pocos días de que empiece la liga Hypermotion, la liga Hipertensión, que la conocen todo el mundo así. Empieza el 15 de agosto. Pues bueno, pues ya ha habido la primera destitución, no de la liga porque no ha empezado, pero sí de la previa. Hay acuerdo entre Vlahovic y el Besiktas, recordemos, futbolista libre, que sonaba para el Atlético de Madrid, que sonaba para el FC Barcelona, pues finalmente parece que va a firmar por el equipo turco, por el Besiktas. Le gusta más el dinero a Vlahovic que la competición. El PSG cierra a Suzuki, el portero titular de la selección nipona, japonesa, por 35 millones de euros. Va a firmar por el PSG y parece que se va a ir cedido a la Juventus, porque recordemos que tiene 2 porteros más el PSG, tanto Safonov como Chevalier. El Arsenal ha ofrecido a Lewis Skelly, una de las grandes apuestas de los últimos años de la cantera del Arsenal, de la cantera Gunner. Gran promesa. Pues, efectivamente, a mí me encanta, por cierto. Parece que se podría ir. Ben Jacobs, el periodista inglés, ha asegurado que se le ha ofrecido al Manchester United o al Chelsea, porque con la llegada de Bruno Guimaraes no tendría hueco. Tiene, por cierto, contrato hasta 2030 porque renovó hace no mucho. El Inter se pone a buscar un jugador que deslumbró en el Mundial, Jet Spence, el defensa inglés que juega en el Tottenham. Según Mateo Moretto, estaría buscando esa incorporación el Inter de Kibu por unos 45 millones de euros. Y por último, el Bayer Leverkusen ha hecho oficial otro de los jugadores, de los defensas que ha jugado en este Mundial, Facundo Medina, que juega en Argentina, por unos 25 millones de euros se va a ir al equipo alemán. Llegará procedente desde el Olympique de Marsella. Llevará, por cierto, el dorsal 2. Y ojo, porque hoy vuelve el fútbol competitivo y el PSG y el Aston Villa se juegan la Supercopa de Europa. Ahora sí, hablemos de la pelota, hablemos del fútbol competitivo que vuelve a rodar hoy, precisamente con ese partido por la Supercopa de Europa que se jugará en el Red Bull Arena de Austria, en Salzburgo. Hoy el partido será a las 9 de la noche. Se enfrentarán el Paris Saint-Germain de Luis Enrique contra el Aston Villa de Unai Emery, duelo de entrenadores españoles que cada uno ganó su competición europea el año pasado. El Paris Saint-Germain ganó la Champions y el Aston Villa ganó la Europa League. Vámonos con 3 claves sobre este partido. La primera, el Paris Saint-Germain buscará repetir título de esta competición, cosa que solamente ha hecho el Real Madrid desde la reestructuración de la Supercopa de Europa. El Madrid lo consiguió en la temporada 16-17. Recordemos que el Paris Saint-Germain ganó la temporada pasada este título venciendo al Tottenham en un partido muy apretado donde parecía que se le iba el título a los dirigidos por Luis Enrique. Lo otro, mucha atención con las bajas que va a haber en ambos equipos, porque ambos equipos han sufrido lo que es la Copa del Mundo en mitad de este año 2026. Pues resulta que el Paris Saint-Germain
podrá no contar con jugadores como Fabián Ruiz, Dembélé, Barcolá, Zaire Emery o Aquiluch, que es una de sus nuevas contrataciones, mientras que el Aston Villa probablemente no contará con el Dibu Martínez, Konsa o Oli Watkins, que vienen muy cortos de preparación. Y el otro punto que quería comentarles sobre este partido es que el partido va a ser arbitrado por Omar Artán. ¿Quién es Omar Artán? Pues fue muy famoso antes del Mundial de este año porque fue el árbitro somalí que Estados Unidos no permitió ingresar a su territorio. Después de que se conoció la noticia de que este árbitro, que es muy bien valorado por parte del fútbol africano, no iba a estar en el Mundial, pues la UEFA decidió otorgarle la oportunidad de arbitrar este partido por la Supercopa de Europa. Otra cachetada de guante blanco de la UEFA a la FIFA, Eric Gutiérrez. Y nos vamos al tenis porque tenemos buenas y malas noticias. Vamos rápidamente con el tenis. Rafa Jodar ha derrotado a Arthur Fils, por cierto, por segunda vez consecutiva, ya lo derrotó hace poco. Le ha ganado 7-6, 6-3 y alcanza así las semifinales de Montreal, las primeras de su vida en un Masters 1000. Ha doblegado al francés y a la lluvia, porque por culpa de la lluvia se tuvo que aplazar el partido un día y se suspendió el mismo desenlace del primer set sin miramientos. A sus 19 años se sitúa a un puesto del top 10 mundial y ya es sexto en la clasificación para el ATP Finals. Peleará con Nakashima por la final en Canadá, ojalá lo consiga. Por otro lado, el estadounidense Learnier Tien derrotó a Daniel Merida por 6-3, 6-2. Tien, 19 del mundo, solo necesitó de 1 hora y 12 minutos para superar a Mérida, en este momento número 63. Hay que decir que pese a la derrota, Mérida saldrá de Montreal como nuevo número 40 del mundo, debutando en el top 50 de la ATP. Quiero cerrar hablando rápidamente de atletismo porque tenemos novedades en el campeonato europeo. Hay que hablar segunda jornada del campeonato europeo, subcampeonato continental para Marta García, quien se viste de plata en este campeonato europeo tan solo en su segundo día. La fondista leonesa logró la primera medalla para la delegación española en estos europeos que se disputan en Birmingham, al colgarse la plata en los 5.000 metros con su mejor marca de la temporada. Tras una carrera tácticamente impecable, la española solo se dio ante la todopoderosa italiana Nadia Battocletti. Espero haber dicho bien el nombre de la italiana. Ahora sí, vámonos a nuestra tertulia porque hoy nos acompaña el gran Itham Garvin. Momento de tertulia, don Eric Gutiérrez, don Itham Garvin, bienvenido a esta mesa de debate. Porque es que ahora vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de competición. Empieza la temporada 26-27 y este partido de Supercopa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, pues abre todo lo que será esta nueva temporada. Aquí tenemos como primera pregunta que nos abre la tertulia, es si el Paris Saint-Germain podrá hacer lo mismo que el Real Madrid tras el partido de hoy contra el Aston Villa. Me preguntaba aquí fuera de micrófono, bueno, ¿qué es lo del Real Madrid? Es muy difícil igualar al Real Madrid. Pues bueno, primero empezar con la Supercopa, 2 seguidas, y después con la Champions, 3 seguidas, que es el objetivo de Luis Enrique, que ya lo ha dicho. Hombre, es normal, ¿no? Yo creo que el PSG, también estábamos antes en la redacción y me decía Guillo, bueno, entendemos que el PSG parte como uno de los favoritos, ¿no? Para la Champions. Y yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el PSG es uno de los grandísimos favoritos para la Champions y también para la Supercopa. Es que le decía yo también, porque me venía así a la memoria, digo, hombre, pero el Aston Villa, ¿cuántos futbolistas ha perdido en los últimos meses? ¿Y cuántos futbolistas de los que se han quedado no van a poder jugar por este Mundial? Sí. Y es que hacía un repaso y de la final de la Europa League, que digamos que es el último partido importante del Aston Villa la temporada pasada, hay 6 futbolistas titulares que no van a estar en este partido. Evidentemente empezando por los que ha comentado Guillo, Oli Watkins por el Mundial, tampoco va a estar Konsa por el Mundial y Emiliano Martínez por el Mundial, pero es que también se le han ido Juri Tielemans, Morgan Rogers y Lucas Digne. O sea, es que es un equipo que no tiene nada que ver. Y evidentemente el PSG Digne tampoco. al rival. Sí, Digne, por cierto, claro, es verdad. Digne al rival, evidentemente no creo que juegue, pero es que no tiene nada que ver este Aston Villa. Tiene que reformularlo Unai Emery. Bueno, a ver, yo creo que los equipos de Emery siempre dan guerra, siempre compiten. Un equipo de Emery no le va a saber caer
en una final en el minuto 30, yo creo, por mucho que sea el... Verás mañana, verás mañana, minuto 33 a 0. Bueno, es mi sensación, por mucho que sea el Paris Saint-Germain. Y bueno, es verdad que igual que el Aston Villa tiene bajas, el PSG también las tiene por el Mundial, jugadores que han entrenado muy poco, entonces yo creo que una competición, un partido que vale un título en estas fechas es muy diferente a lo que sería si lo viésemos en junio, por ejemplo, lógicamente. Entonces, porque hay muchos futbolistas que todavía no están al nivel físico, porque hay otros que, como tú dices, vienen del Mundial y llevan 2 entrenamientos. Entonces, yo creo que es un partido que nos puede dar sorpresas. Creo que la Aston Villa tiene un gran equipo y puede competir pese a las bajas, pero lógicamente parte como favorito el PSG de Luis Enrique, que más allá de ser un equipo lleno de cracks, es un equipo con todas las letras. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ethan, y es que yo no daría por sentada la victoria del Paris Saint-Germain de antemano. Ni mucho menos. Sobre todo porque en el Aston Villa está Unai Emery. Y Unai Emery ha demostrado a lo largo de su trayectoria que es un entrenador copero y que sabe jugar este tipo de partidos, sabe jugar finales, y que además, si recordamos bien la temporada pasada, yo creo que el único rival que le puso las cosas difíciles al Paris Saint-Germain en la fase eliminatoria, porque recordemos que la temporada, no la pasada, sino la anterior, cuando gana esa primera Champions el Paris Saint-Germain, una vez empieza la fase eliminatoria de la Champions, el único que le pone las cosas difíciles fue el que Aston más, Villa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El Aston Villa. Ese Aston Villa también ya de Unai Emery le pone las cosas, y cuando además se hablaba de una superioridad del PSG abismal. Pero es que lo dices muy bien, creo que si hay un entrenador que no se habla siempre de los tops, ¿no? Que compite bien en este tipo de competiciones, es Unai Emery, y estoy totalmente de acuerdo. Es más, el año pasado, en una situación un poco parecida, en un equipo inglés que no veía en su mejor momento, que venía también con bajas contra el mismo PSG, el Tottenham, se pone 2-0 y empata en los últimos minutos el PSG con un gol de Gonzalo Ramos y uno previo, creo que es en el 85, me parece, lo he mirado antes, de Canning Lee, por cierto, futbolistas. Que ya no están. ¿He dicho Gonzalo Ramos? Sí, Gonzalo Ramos, que no se había dicho Guedes. Que ninguno de los dos está, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, si tienes que pillar al PSG esta temporada, igual ahora es el mejor momento, ¿no? Porque le falta todo. Y además que Unai Emery ya sabe lo que es ganar una Supercopa Europa. Si no recuerdo mal, con el Sevilla ganó una, ¿no? Puede ser. Juraría, lo voy a comprobar. Que sí, que en una de las 3 Europa League que gana con el Sevilla, consigue una que gana una Supercopa de Europa. Ethan también abre la puerta para debatir lo siguiente, y es... ¿tiene sentido que se jueguen estos partidos en este momento del año? Yo soy partidario de que sí. A mí me gusta que se jueguen estos partidos en este momento del año, porque tenemos lo contrario cuando se trata de la Supercopa de España. ¿Sí? Nunca ha ganado, ha sido 2 veces subcampeón, pero nunca la ha ganado. Cuando se juega la Supercopa de España es a mitad de temporada, en diciembre, y es que uno está recordando es lo que pasó la temporada pasada y ya se ha jugado media temporada de la temporada siguiente. Yo creo que es buen abrebocas para una temporada jugar la Supercopa. O sea, está el ganador de la Champions, el ganador de la Europa League más reciente, y listo, se juega la Supercopa antes de que empiece otra vez la Champions y otra vez la Europa League. Y a mí me gustaría también que se volviera a jugar la Supercopa de España una vez, pues, antes de empezar la nueva temporada. O sea, yo estoy de acuerdo que creo que tiene que jugarse pronto, pero igual el primer partido... Está bien, pero si se le da entonces el mérito que tiene, que es una competición muy menor. Yo creo que si se jugase en un par de semanas, por ejemplo, con todas las plantillas hechas, sobre todo en año de Mundial, con todas las plantillas ya con ciertos entrenamientos, bueno, veríamos un campeonato un poquito más interesante, porque es que la realidad es que vamos a ver 2 equipos con la mitad como mínimo de plantillas con suplentes, ¿no? Sí. Porque, como digo, pues vienen de Mundial, son 2 grandes plantillas con muchos futbolistas que han ido al Mundial, y es un poquito descafeinado. Pero bueno, si se le toma como un torneo entre comillas de verano y demás, pues vale. Pero a mí me gustaría verlo pues como un poquito más de rodaje. No en enero como la Supercopa de España, que me parece tremendo. Sí. Pero bueno, sí, a finales de agosto, principios de septiembre, algo así, en alguna fecha. Sí hay fechas, claro, porque ese es el tema. El calendario del fútbol está muy apretado. Claro, yo es que creo que al final está todo tan apretado que o lo meten ahora o no tienen dónde meterlo. Y bueno, es verdad que también te hace quizá que sea un partido más abierto de lo que podría ser de normal, al llegar los 2 equipos con bajas, al no estar la mayoría de futbolistas al 100%, bueno, pues también seguro abre un poco
la vera a que pueda ganar, en este caso el Aston Villa, pero el ganador del Europa League también. Y es verdad, como dice Eric, que es un trofeo menor, que yo siempre tengo la duda de en dónde lo metes. ¿En la temporada anterior o en la que entra ahora? Claro. Porque claro. dices, claro, es que está ya en la 26-27, pero realmente pertenece a la 25-26, ¿no? Entonces, es un poco... Claro, es que mira lo que pasa, por ejemplo, con la Supercopa de España, porque la Supercopa de España te clasificas ahí por lo que hiciste en la temporada anterior, pero se juega en mitad de la temporada siguiente, entonces uno no sabe si ganar la Supercopa de España te cuenta en una o la otra. Yo creo que al ser en la mitad de la temporada, pues va más hacia el lado más reciente, yo creo. Pero esta también la puedes incluir en la temporada anterior. O sea, es que es muy difícil. A mí, os soy sincero, Sí. me da igual. Aquí se trata de ganar, un título más para el palmarés y... Bueno, pero estoy seguro que a Luis Enrique no le da igual, porque Luis Enrique está luchando por conseguir otro septete. Creo que no, porque no gana la Copa la temporada pasada. Tiene el sextete, pero le falta el septete. Sí, pero creo que... porque como se cuenta normalmente con los títulos del año pasado, Sí. como no gana la Copa... Claro, como la ganó el Lens. la ganó el Lens, sí. Si no recuerdo mal. Claro, sí, O sea, la él ganó Lens, los la dos, ganó que el no Lens. es que no Entonces está tiene mal. quintete. Bueno, Tiene no está mal, no claro, está mal. porque la temporada pasada se jugó Mundial de Clubes y por eso era la posibilidad del septete. Hombre, yo no es por quitarle mérito a Luis Enrique, pero tiene menos valor hacer un sextete o un septete o como lo queréis llamar en League One que hacerlo en Premier o la Liga. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Mañana hablaremos de ese partido, evidentemente, de cuánto han quedado y de qué español ha ganado. Porque recordemos, 2 entrenadores españoles van a jugar hoy, en esta noche, a las 9 de la noche. Los esperamos. Deportes en Radio Libertad.